Lautaro, si tuvieras que adivinar, ¿pensás que la mayoría de las personas tienen su primer contacto con la pornografía antes o después de los 18 años? Antes. En tu experiencia personal, las personas que te has estado en contacto han tenido la primera experiencia antes, porque disculpa que la pregunta no fue suficientemente clara. Sí. Más allá de el adivinar, mientras tener como tu experiencia personal, más allá de vos personalmente, la gente que tenés alrededor, ¿lo ha tenido antes? Yo considero que sí, sobre todo por las tecnologías. Es como muy fácil el acceso y también por las redes siento como que en definitiva se termina promocionando indirectamente un poco. Así que yo creería que sobre todo es por eso. Ok, me hablaste de que a través de las redes por ahí se termina promocionando indirectamente un poco. ¿Qué impacto social pensás que tiene la pornografía? Y a ver, yo pienso que tiene más que social, a ver, individualmente, que obviamente eso lleva a una escala más grande, este, lleva como no sé, a sensaciones de por ahí falta de productividad, porque genera cierta adicción, genera distracciones, genera, este, digamos, desconcentración, y yo creo que eso redunda sobre todo en una falta de productividad, tanto a nivel individual como a nivel social. Ok, déjame ver si lo agarré. Entonces, me Sí. dijiste el impacto social, entonces es como una cuestión de que escala desde el individuo hasta el impacto social. Pero me dijiste el impacto en el individuo es que se puede ser, podés tener una adicción, entonces podés tener como la compulsión de tener que hacerlo sin tener la conciencia de poder elegir no hacerlo. Y me Claro. dijiste, Sí, además que genera, es muy fantasioso y genera por ahí expectativas que no se corresponden 100% con la realidad, digamos, también, y eso evidentemente tiene un impacto también a nivel mental y como esa gran escala, digamos, también tiene su impacto a nivel social. ok, ok, entonces es una falsa representación de la realidad y como que te puede generar falsas expectativas y podés también tener, esto no lo dijiste, pero decime si estás de acuerdo, podés también tener como problemas en tus relaciones sexuales o afectivas o amorosas en términos de la realidad es distinta a lo que te vende la pornografía. ¿Es Claro. así? Sí, yo creo que también genera que por ahí aumente como, ¿cómo sería la palabra? Como el erotismo, digamos, o no sé, cómo la gente percibe las relaciones, en el sentido de que por ahí buscan más eso que algo más sentimental o compromiso, digamos. Es lo que yo por ahí percibo del resto por ahí. Déjame ver si lo agarré. Entonces, el consumo de pornografía hace que sexualicemos más las relaciones, Exactamente. entonces buscamos más principalmente el sexo más que la conexión con la persona en total. ¿Es así? Sí, siento que es como una tendencia que tiene la gente que por ahí no puede dominar como esa adicción que genera por ahí. Ok, me hablaste también de la falta de productividad y como me hablaste de los impactos que tiene en la psiquis del individuo, lo que genera, los problemas que te puede generar, pero también me hablaste como de lo que genera el hecho de que estés haciendo eso en vez de algo, entre comillas, más significativo. Porque me dijiste, podés tener falta de sentido y porque no estás haciendo algo que te llene, digamos, algo más productivo. ¿Lo agarré bien o me confundí? Decime. En realidad creo que más que una cuestión de ver pornografía en vez de hacer otra cosa, no sería eso, sino que genera como otro tipo de sentimientos que llevan a eso, como por ejemplo falta de autoestima, por ahí puede llevar, no sé, a aislamiento social, por ahí otras cuestiones que de forma indirecta llevan a ese tipo de cuestiones. Ok. Es a través de ese círculo vicioso de la Claro. adicción, digamos, como que cada vez te vas aislando más y cada vez te vas como reventando más la cabeza. ¿Es todo por ahí? Es como una secuencia, como una cadena de cosas que van pasando que si no se corta, digamos, termina llevando a eso. ¿Pensás que tiene algún beneficio social o personal el consumir pornografía? ¿Cómo lo ves? La verdad que no, no lo veo. Lautaro, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Gastón,
En tu experiencia personal, decime, ¿pensás que las personas que has tenido cerca tuyo han tenido su primer contacto con la pornografía antes o después de los 18 años? Antes. Yo soy de una generación X, que no existía YouTube y había mucha desinformación. O sea, no se solía hablar de temas sexuales y mucho menos de inicio y sobre todo para las mujeres. Así que en general era con revistas o videos y ese era el primer contacto que había con la sexualidad, la ESI del pasado. Ok, Gastón, ¿qué efectos o qué impacto tiene en tu forma de ver las cosas la pornografía en términos personales? Eh, a ver, Disculpa, dale. no te estoy preguntando a vos personalmente, Sí. sino individualmente me refiero, como para una persona, más allá de Bueno, tu experiencia. o sea, podría yo responderte qué imagino, de qué manera impactaría la pornografía en una persona. Sí. Bueno, eh, va a depender mucho de la persona y de la educación que tenga y la preparación psicológica, o sea, las herramientas psicológicas que tenga, porque, a ver, es una ficción lo que se ve ahí, no es la realidad, digamos, usual de las personas, no funciona así, no funciona así ni desde lo estético ni de lo funcional, y puede afectar a una persona que no tenga herramientas, generar una distorsión de cómo vincularse con otro género. Es más usual que los varones terminen viendo erróneamente al deseo de la mujer. Eso creo que es lo que pasa. Ok, entonces me hablaste de que es ficción, de que no es realidad, entonces como que las personas que Bueno, no sepan psicológicamente cómo llevarlo pueden tergiversarlo y eso puede dañar la forma en la que se pueden construir relaciones, vincular exactamente con el otro sexo. Ok, ¿cuál es tu idea sobre el impacto que tiene socialmente la pornografía? bueno, es parte de la cultura de la modernidad occidental, o sea, está acá. Llegó, se aceptó, si se proscribe, o sea, si se quiere prohibir como lo fue el alcohol, va a seguir estando. Una corrección sobre lo que dije antes sobre la ficción, existe el porno también amateur sobre qué hacen las personas en su intimidad, entre comillas intimidad, porque después se termina viendo por todos lados, pero bueno, o sea, evidentemente es una realidad del mundo. No es ideal, será un elemento, digamos, un descorche, una necesidad que está ahí, en que la manera, digamos, a ver, corrijo, es una cosa que está ahí en la realidad y que es como un escape de la sociedad moderna, debido a que nos han bombardeado o sea, nos han bombardeado sería como la sociedad moderna no ayuda a tener relaciones sanas a nivel general, por el sistema en que vivimos, por las urgencias en que vivimos y demás. Y, bueno, y destapan esto, la pornografía, porque bueno, históricamente antes la humanidad existe hace mucho y no hay nada nuevo bajo el sol en términos de qué hacemos o dejamos de hacer en la cama. Pero sí es verdad de que cómo lo vemos y cómo se socializa ese contenido es el problema. Y el problema ya no es la pornografía que me pregunta, el problema es cuando ya pasó a este tema de la página de OnlyFans y cómo es la aparente única salida de las pibas que pueden ser más arriba del promedio en belleza, una belleza hegemónica cuestionable, pero bueno, al fin. Entonces ahí estamos como en una difícil situación. Es uno de los males de la sociedad. Se me vino a la cabeza la idea de la imagen de cuando se rompe una represa, me viene en la cabeza el nombre, no es eso, un dique. Cuando se Sí. viene y como ya, bueno, la pornografía ahora pasa a la sexualización de la sociedad en estos términos de una persona ahora puede tener un OnlyFans. Última pregunta, así ya no te robo más Dale. tiempo. Última pregunta, ¿pensás que puede tener algún beneficio en términos personales o sociales la pornografía? ¿Cómo lo ves? Eh, no sé si tener beneficios como podría tener beneficios un plan de educación nacional o como tener beneficio una política de Estado, pero sí es algo que está ahí para suplir algo que está o mal o que está roto o que es insuficiente. Es en última instancia a veces para algunas personas será un alivio o un descargo cuando no pueden realizarse sexo efectivamente. Así que es una pregunta que no tiene respuesta. Ok, corte. Ok, bien. Un descargo, como una droga o Está como bien. una forma ¿Te puedo responder eso? Sí. es como una forma de pasar el tiempo o de. Ok, es muy buen abordaje el tuyo. Termina siendo como algo de la drogadicción, de hecho es una adicción.
hay gente que es adicta al porno. Y tienen las mismas, tienen los mismos elementos de las adicciones. Para soportar la realidad, el común de la gente toma o, o fuma marihuana o cocaína o cosas en concreto, y la pornografía es una de ellas. Así que sí, en ese sentido, pulgar para abajo. Gastón, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha Gracias, sido un gusto. Ignacio. Nos vemos. Buenas tardes. Daniel, Sí. en tu experiencia personal o en la experiencia personal de las personas que tenés cerca, eh, ¿el primer contacto con la pornografía se ha dado antes o después de los 18 años en tu observación de las personas que has tenido cerca? No, antes de los 18 siempre, en la mayoría de casos. Más varones que otra cosa, en mujeres no tengo mucha idea. Pero en varones sí, más a los 14, 15, 13, por lo general. Daniel, ¿qué impacto pensás que tiene en el individuo? Porque más allá de personalmente vos, me interesa preguntarte personalmente para una persona, individualmente. ¿Qué impacto tiene la pornografía? O sea, ¿para mí hablas o para en general las personas? Me Me confundí. estoy enredando un montón, disculpa. Sí. Quiero entender qué impacto tiene en un individuo, más allá de tu experiencia personal, porque creo que por ahí este tema puede ser muy personal para hablar de cómo te afecta a vos particularmente, si no, te Claro. voy a preguntar cómo pensás que afecta la pornografía o el consumo de pornografía en un individuo que consume pornografía. Claro, En la psiquis. por separado de mí, digamos. Tal cual. No, o sea, siento que genera en cierto modo adicción y después como mucha idealización sobre, más que nada el tema de los masculinos, o sea, los hombres, o sea, es como que genera una cierta idealización sobre la sexualidad, sobre el sexo, sobre las mujeres, o sea, en ese sentido, no sé si me explico, es como que tendés o tienen la mayoría de personas a pensar que es tan así, pero es algo como más idealizado eso y está hecho muy a propósito. Entonces no es algo tan real, por eso no es tan bueno. No sé si me explico para el individuo, porque como que genera esa idealización sobre que el sexo es así y al final no es así, digamos, tiene otra vuelta. Déjame ver si lo agarré entonces. Por favor, chequeame si estoy poniendo palabras en tu boca, corregime. Entonces, me dijiste, genera falsas expectativas porque está, de alguna manera, algunos tipos de pornografía, o los más comunes, entre comillas, Mm. están diseñados para apelar a los hombres, entonces te genera expectativas del sexo que en realidad no son y eso te puede causar una brecha entre lo que es o lo que pensás que debería ser el sexo y lo que realmente es, entonces lo idealizás y eso te puede llevar a tener problemas con tus parejas sexuales o con tu afectivamente con el otro sexo. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, es ¿Es por que es ahí? literal, sí, sí. O sea, no sé si tanto genera un problema con la pareja, pero es como con uno mismo de decir esto no era tan así, te vas dando cuenta cuando ya creces más. Por eso es como que siento que la pornografía cuando vos sos un chico no está muy bueno, porque como la mayoría que ve pornografía cuando es chico no tiene ningún tipo de experiencia, termina idealizando justamente eso y como que lo quiere llevar a después y se da cuenta que no es así. ¿Entendés? Es como que termina siendo una falsa realidad entre medio. Claro, tiene todo el sentido del mundo, sobre todo si consideras que tu primer contacto con la pornografía, creo que para la mayoría de las personas, y esto es mi experiencia personal, para la mayoría de las personas, mi observación personal, más que mi Sí, sí, experiencia, sí. es antes el primer contacto con la pornografía que tu primera experiencia sexual. Entonces vas a tu primera vez con expectativas de algo que nada que ver. Sí, sí, Te querés hacer como sí, sí, sí. bicicletas, helicópteros y no es Claro, así. como que tenés que durar 60 horas, digamos, nada Claro. que ver. Daniel, ¿qué impacto pensás que tiene a niveles sociales el consumo de pornografía? A niveles sociales, bueno, ahí ya no sé qué te referís con niveles sociales, digamos, con cómo se relacionan las personas. Claro, de alguna manera sí, pero ¿cómo afecta a la sociedad en conjunto o en comunidad? ¿Cómo afecta el consumo de pornografía a ese nivel, digamos? Y como sociedad no sé, porque siento que afecta más como a cada persona como individuo, o sea, en general, y como es algo muy tabú, entonces no se habla mucho al respecto. Entonces no es como o sea, más igual como que los hombres sí entre sí,
Las mujeres como que no tanto, por lo que yo he visto, no sé si están así, aunque sí hablan de esas cosas y qué sé yo, pero no tanto en cuanto a pornografía, sino más sexualidad y todo el respecto. Pero los hombres como que, bueno, o sea, no sé, yo la primera vez que vi porno tenía 11 o 12 y me mostró mi hermano, ¿entendés? Que es más grande. O sea, como que todo terminan siendo más en ese sentido, como que y te vas metiendo en eso así. Pero después siento que es más como cada persona como individuo que afecta y no es tanto social. Aunque siento que igual, o sea, puede ser como ese tipo, depende a qué tipo de pornografía llegues, como que puede llegar a afectar psicológicamente al individuo y pues, ahí no sé, ves cosas como más como violaciones o ese tipo de cosas, de que existe mucho ese tipo de contenido, por ahí como que termina generando un morbo en cierto tipo de personas, más porque cuando sos como muy chico sos como una esponja, entonces se absorbe eso y lo terminás como trasladando a vos, a tu vida más adelante, entonces no sé si me explico a lo que voy. Déjame ver si lo agarré o no. Entonces me dijiste que tu forma de ver las cosas, el impacto social es que a través del impacto individual que tiene cada persona, como que la psiquis se corrompe y, bueno, hablamos un poco de esto de la que te puede dificultar el establecer vínculos teniendo esta expectativa sexual que es ficticia, de alguna manera. Lo hablamos de eso. Me hablaste de que puede corromper la psiquis de un individuo a extremos de, o al nivel de que una persona quiera violar a personas. ¿Es por ahí? Puede ser, o un morbo con eso, o sea, como un cierto gusto a ver eso y como que algo que no está bueno, digamos, que no es algo sano para el cerebro y para la persona, porque es como que te da morbo eso. Y no siento que eso es como que un impacto que puede llegar a pasar de que, o sea, para un violador o lo que sea, digamos, puede haber empezado por eso, pero no lo sé, la verdad. Al respecto no tengo idea. Daniel, última pregunta. Me Sí. sale preguntarte si pensás que tiene algún beneficio o un impacto positivo, sea individual o social, el consumo de pornografía. ¿Cómo lo es? Y siento que nada es bueno en exceso. Eh, depende o sea, el uso que le vayas a dar y creo que es más la edad que le vas a... O sea, es como más cuando te tenés que buscar una edad donde ya no tenés más claras las cosas, entonces vos sabés que esto no es real y tenés la conciencia para saber que no es algo literalmente real, que es algo muy armado y tenés que darte cuenta de eso, pero no siento que esté mal en cierto modo porque es como darse placer a uno mismo y cosas por el estilo, o sea, eso no está mal, depende a qué grado, o sea, si vos ya tenés una adicción con eso, si lo haces muy repetidas veces, varias veces en el día, he escuchado también, o cosas así, que de joven es muy normal para la juventud, entonces es como que siento que no está mal, pero nada en exceso es bueno. ¿Se entiende? Ok, entonces, ¿cómo? Déjame darlo vuelta para volver a la pregunta. Él puede tener impactos positivos si sabes eh, Regular. regularlo, Claro. como tener la dosis justa y no más. ¿Es Claro. así? Sí, 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 literal. Siento que eso sí. Daniel, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por Sí, hablar conmigo esta tarde. dale. Ha sido un gusto, hermano. Muchas ¿Y gracias. esto por dónde lo veo? Ahí te muestro. Natalie, en tu observación personal, ¿pensás que la mayoría de las personas entran en contacto con la pornografía antes o después de los 18 años? Algunos antes. Tiene que ver con el control que haya en la casa y bueno, por la curiosidad, no en las edades en que descubren su cuerpo y la pulsión sexual que es normal, pero debe ser guiado y bien explicado este tema. Si tuvieras que apostar, ¿dirías que la mayoría tiene su primer contacto antes o después de los 18 años? Antes, muchos, porque no se animan a su primera experiencia. Pero hay un riesgo, mucha gente pierde el contacto social bien hecho, puede caer en adicciones porque nuestro cerebro es fácil de crear hábitos de los malos, sacártelo de los buenos, ¿no? Entonces, en algunos casos, ya hablando no de lo extremo, afecta la plasticidad cerebral, la forma neurológica y termina siendo muy malo este tema. Por eso te digo, se entiende que por ahí los chicos anden, pero tiene que estar la supervisión de un adulto que enseñe y le haga ver por las buenas de restringir el uso. Ok. Para mí. Sí, sí.
te voy a preguntar, ya un poco me lo nombraste, Sí. sobre los impactos que tiene en el individuo. Sí, Me hablaste de que en caso de uso desmedido y repetitivo puede generar desbalances en el cerebro, digamos. así es. Entonces, te pregunto, ¿qué impacto puede tener el consumo de pornografía en el individuo? Y un impacto mayormente negativo. Yo sé que bueno, es algo también muy personal, hay gente que es grande la usa en algún momento porque cree que le incentiva de algún modo, pero realmente no es necesario. Ok. ¿Qué impacto pensás que tiene a nivel social el consumo de pornografía? Un impacto primero de objetivizar a la otra persona, de vivir con impulsos bajos, como que fuéramos animales por instinto, y no usar la parte buena, afectiva, que eso se da solo. eh, y como te digo, en algunos casos hay gente que se aísla por esto. Ok, entonces me hablaste de que nos afecta, nos puede afectar en cuanto a objetivizar a la persona o decime si en algún momento digo algo con lo cual no estás de acuerdo o no dijiste, por favor, córtame. No dijiste esta palabra, pero decime si estás de acuerdo. Sexualizar a la otra persona, Sí, entonces la objetivizás, la sexualizás y eso también te afecta a la forma en la cual interactúas y te vinculas con esta persona y me hablaste de la falta de o el cambio de la afectividad y que eso, el practicar, claro. el... Pasa que por ahí yo me estoy enredando en cuanto que el consumo de pornografía yo lo tengo muy ligado a la masturbación. Entonces, si te masturbas y como si te entrenas a darte placer mirando a otras personas, no es lo mismo que tener una relación y tener una relación no solamente sexual, sino con toda una persona, más allá del aspecto sexual de la otra persona. Ah, sí, ¿Cómo te suena? está muy bien, está bien el punto que estás planteando. Por eso te digo, por ahí capaz que es normal en un momento de la pubertad, pero después enseñado es algo que se debe cortar y buscar tu experiencia y amar y comprender todos los aspectos de otro ser. Y justamente sexualizada pasa porque hay muchos chicos que se ponen de novio o están en algo y después como que exigen, piensen que tienen la novia para ese descargo. No son todos, pero hay algunos que piensan de que vos tenés la obligación y hoy se sabe que hasta maritalmente, por más que haya una cierta obligación en varios aspectos, tenés que saber respetar un no. Y lo mismo del hombre. El hombre se puede sentir mal y no tener ganas de hacerlo. Estar enfermo y hay que respetar y esperar y no vas a dejar de estar con la persona porque no tuviste relaciones. Así que Me hablaste de esto. Entonces me hablaste de esto de el no caer o el como que nos reduce de alguna manera a nuestros peores impulsos, a sí. lo peor de nuestra naturaleza, claro. Te voy a hacer la última pregunta, es, ¿pensás que tiene algún impacto positivo, sea individualmente o socialmente, la pornografía, el consumo de pornografía? ¿Cómo lo ves? Tal vez con cierto uso de conciencia, como vuelvo, que es algo personal, en su justa medida, a la gente grande, que hay algunos que lo hacen, bueno, está bien. Porque yo digo, como siempre, el exceso, si vos estás todo el tiempo con eso, los jóvenes consumiendo eso, ahí sí, por respetar, ¿no? En los casos de otros. No es el mío, pero eso yo puedo hablar tranquila porque a mí nunca me llamó la atención. Pero hay otra gente que sé que pone, no sé, en un hotel o algo. Gatita, bueno. Natalie, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Juan, Sí, ¿cómo te va? mejor ahora que te veo. Ah, Juan, en tu observación, ¿pensás que la mayoría de las personas tienen su primer contacto con la pornografía antes o después de los 18 años? y yo pienso que antes, más que nada en la adolescencia, cuando te empieza a poner en funcionamiento las hormonas, digamos, que es como que necesita uno liberar, digamos. Con más en la etapa del crecimiento, en la edad del pavo, cuando está arrancando la adolescencia, siento ahí como más funcionamiento en eso. Ok. ¿Qué impacto pensás que tiene el consumo de pornografía a nivel individual? Y más que nada la masturbación, con el tema que uno, qué sé yo, por ahí cuando está, digamos, cuando está creciendo en la adolescencia, como que uno no sabe los ciertos cuidados que puede tener a la hora de tener relaciones sexuales, entonces no lo aprendió en la escuela o los padres todavía no le han notificado ese tema o cosas así por el estilo
y como que se empiezan como a liberar por ellos mismos. Ok, entonces me pareció buenísima tu respuesta, disculpa mi falta de seriedad. Entonces, el impacto que puede tener el consumo de pornografía a nivel individual es la masturbación y me dijiste como que por ahí es el primer contacto con el mundo de la sexualidad, como Claro. que por ahí es la primera vez que ves cómo funciona, aunque no sea del todo real y como por ahí es más ficción que realidad, Claro. ves cómo funciona mecánicamente el sexo entre dos personas. ¿Es por ahí? Claro, es por ahí y más que nada, bueno, cuando empiezan porque por ahí mucho abren la página web y ese tema y ahí ve ciertos videos y como ahí como que les dan ganas de motivar a hacer eso, a la masturbación. Juan, ¿qué pensás sobre el impacto social que tiene el consumo de pornografía? ¿Qué impacto social tiene el consumo de pornografía? Y yo pienso que, que más que nada el impacto sería el exceso, como el exceso y que por ahí te afecta mucho el tema de las emociones, la ansiedad. Siento que el tema del exceso es como que puede afectar, digamos. Afectar el exceso, por ahí qué sé yo, ansiedad, nervios, etcétera, y como que el exceso ahí siento que es medio. Ok, entonces como que te podés pasar de vuelta de alguna manera. Me hablaste del exceso y también como de que te puede generar emociones negativas el exceso de consumo de pornografía. ¿Es por ahí? Es por ahí tal cual, porque claro, uno cuando está en esa etapa más que nada es como que de alguna forma necesita como liberación más rápido y como que se excede de más y es como que le puede afectar el tema de las emociones y, y dichas emociones. Juan, ¿pensás que el consumo de pornografía puede llegar a tener algún impacto positivo, individual o socialmente? Y sí, o sea, yo lo que pienso es que por ahí el cuerpo se puede sentir más relajado y pues y como que por ahí hay gente o hay chicos, de personas, digamos, más que nada en la edad de la juventud, como que como que si no se excede puede sentirse más relajado y más liberado y como más tranquilo, por así decirlo. Juan, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar Dale, conmigo esta tarde. Ha sido un muchísimas gusto. gracias a vos, ¿eh? Julio, en tu observación personal, ¿pensás que la mayoría de las personas tiene su primer contacto con la pornografía antes o después de los 18 años? Hombre, yo creo que antes, ¿no? Antes descubres los estímulos, ¿no? Los estímulos en cualquier fotografía que hayas visto y cuando eres un niño decides entrar a esa zona, bueno, desconocida, no diría oscura, pero es incierta, desconocida, ¿no? Donde se muestran pues estímulos exagerados, cosas que no son reales, fantasías básicamente. Que bueno, que te sacan de un apuro, digamos, de querer tener sexo de verdad, te sacan de un apuro así, que está bien, pero claro, está bien en una medida, digamos, pues un poco, ¿no? Siempre la sugerencia antes que la exigencia, ¿no? No muchas cosas, sino un poco, está bien, o sea, digamos que si lo miras, no sé, una vez al mes o una vez cada 2 semanas, tampoco pasa nada porque puedes hacer otras cosas en ese tiempo, como hablar con chicas por la calle o hablar en cualquier sitio realmente están, o con lo que te guste o con chicos, da igual. Déjame preguntarte, Sí, sí. entonces me dijiste a tu forma de ver las cosas, en tu experiencia, en tu Sí, observación, la mayoría de las personas tienen contacto con la pornografía antes de los 18 años. sí, yo Me totalmente. interesa preguntarte sobre el impacto individual que tiene la Sí, pornografía. ¿Qué sí, impacto individual pensás que tiene? Me hablaste de esto de que por ahí puede ser medio fantasioso, podés como sí. creer que es real cuando en realidad está diseñado para que sea de tal manera. Te voy a preguntar, ¿qué impacto individual pensás que tiene el consumo de pornografía? Ahí está. Sí, yo creo que tiene un impacto grande, digamos, porque, por ejemplo, en una situación real con una chica bailando, por ejemplo, eh, que de hecho bueno, o sea, que realmente ves a las otras chicas como
insuficientes, ¿no? Porque tienes tantos estímulos de una pantalla y tan al alcance que realmente lo otro, o sea, ver porno es tan fácil que ya salir a un bar y bailar con una chica como que ya no lo haces porque realmente la satisfacción instantánea es mucho más fácil que hacer eso, ¿no? Que aventurarte. Pero yo creo que hay que hacer las dos cosas y ir suprimiendo esto porque me parece algo malo, ¿no? Porque me parece malo ver a una chica pues muy guapa y que no te excite porque te excitan unas chicas que tienen demasiadas, muy prominente, ¿no? Todo, eso es. Ok, entonces, déjame ver si lo agarré. Una cuestión de referencia, como que te cambia la referencia y que ahora lo único que te excita es la pornografía o lo muy abiertamente sexual, o me hablaste de personas más voluptuosas o que parecen como Claro. todos los rasgos sexuales, más culo, más teta, para ser más vulgar, Claro. eh, Sí, te, a- eso es. te Eso es. estimulan mucho más. O únicamente en algún momento, si pasas al punto de la adicción, te estimula solamente eso, y cuando ves a alguien que es muy atractivo en persona, por ahí no te mueve porque Eso no es tan bueno como lo que tenés al alcance de tu Y mano. no es tan fácil, Claro. digamos. Lo que es la facilidad. Claro. Es mucho más fácil hacerse una paja en tu casa que salir aquí y conocer a 3 chicas. Claro. Y hablar y Y hablar y escucharla. hacer, pero sobre todo, a mí claro, eso es, pero a mí me parece divertido. Luego, por ejemplo, yo también he tenido problemas con esto, o sea, pero lo he querido dejar y lo he conseguido gracias a eso, gracias a las chicas de verdad, a las chicas que hay en la calle, gracias a eso. Pero bueno, hay veces que vuelves a caer y no pasa nada, pero lo importante es seguir haciendo lo que estabas haciendo, que era hablar con chicas por la calle. Está bien. O sea, creo que no es terrible, no es dramático si vuelves a caer, pero yo creo que la persona que es adicta a algún momento, yo creo que la persona adicta es ignorante y es ignorante porque no reflexiona sobre lo que está haciendo. Igual que el adicto a comer hamburguesas, el adicto a la heroína o a la cocaína o el adicto a la pornografía. Es adicto porque es ignorante y no reflexiona. No reflexiona sobre lo que está haciendo. Entonces, muchas personas para reflexionar tienen que tocar fondo. Y esa es como le abre los ojos, ¿no? Entonces eso es una buena opción, pero antes de tocar fondo pues se puede reflexionar. Y tener el poder de reflexionar es súper poderoso, es lo más poderoso que hay. Y eso escribir o hablar contigo mismo. Disculpa la interrupción Sí. y mi falta de atención. Tu nombre es Diego, ¿verdad? Julio. Nada que ver, disculpa. Julio, tu nombre. Julio, te voy a preguntar, en tu forma de ver las cosas, ¿cuál es el impacto social? Me hablaste de que por ahí puede ser más difícil conectar con personas Sí. porque las expectativas que tenés son otras, o como que estás como medio quemado. Exacto, quemado es la palabra. Sí. Déjame preguntar si hay algo que no hayamos tocado, si hay algo que quedó en el tintero. ¿Cuál es el impacto social en tu forma de ver las cosas sobre la pornografía? Mm. Sí, yo creo que es eso. La mayoría de chicos, sobre todo de 13 a mi edad, se clausuran en sus casas, se aíslan, ¿no? Como dice esta señora. Eso es completamente cierto. Pero el problema es no reflexionar. O sea, esto que estoy haciendo, o sea, no sería mejor. Es como darte argumentos a ti mismo de que, oye, si salgo a la calle hoy a conocer a. O sea, que sería guay. Además, es algo que te hace aprender mucho, ¿no? De la gente. Poder comunicarte, aunque no tengas nada con ellas, luego siempre puedes hacer eso. No con eso, mejor si lo haces con la imaginación, porque es mucho más potenciador que ver eso. Pero bueno, que si ves eso no pasa nada. O sea, si lo ves una vez al mes o una vez tampoco es dramático, terrible y tal. Tampoco es así. Yo tampoco lo veo así. Pero el problema es, como tú dices, el aislamiento. El problema es el aislamiento que te provoca eso. Ese es el problema. Julio, ¿pensás que puede llegar a tener algún tipo de impacto positivo a nivel individual o a nivel social el consumo de pornografía? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no. O sea, el consumo de pornografía puede tener una pequeña fantasía, eso sí, que te saca de un apuro sexual, pero nada más que eso. De hecho, es mucho mejor masturbarse con la imaginación, imaginándote a esa chica que has conocido, que ver a eso. Pero no llega a ser, o sea, es bastante malo, pero no llega a ser terrible, ¿no? Eso es. No llega a ser, claro, eso.
Julio, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Pues Ha gracias sido a un ti, gusto. gracias por escucharme. Ha sido un gusto, hermano. Abril, en tu experiencia personal o en tu observación personal, mejor dicho, ¿la mayoría de las personas tienen su primer contacto con la pornografía antes o después de los 18 años? Antes, sin duda. No he conocido a nadie que haya tenido después de los 18. Abril, ¿qué impactos pensás que tienen el consumo de pornografía a nivel individual? Depende cómo lo viva cada uno, porque pienso que hay gente que no le interesa desde chico, por ahí tiene más explicación en la casa o de alguna manera más contención familiar, digamos, que se puede hablar de esos temas, pero por ahí hay gente que justamente no tiene eso, que aprende desde ese lugar, entonces me parece que depende mucho de la historia individual de cada persona, justamente. Ok. Déjame ver si lo agarré. Esto es lo que me quedó. Me dijiste como que puede tener el efecto de ser, de alguna manera, tu primer contacto con la sexualidad y tu primer aprendizaje de la mecánica de cómo se tiene sexo. Entonces, como marcaste un impacto positivo. Sí. Ok. Me parece que puede tener tanto un impacto positivo como un impacto negativo dependiendo de qué tanto acompañamiento tenga la persona en su entorno más próximo con respecto a ese tema. Igualmente pienso que la mayoría no tiene un buen acompañamiento. Creo que como todo puede ser o algo positivo o algo negativo. Abril, en tu forma de ver las cosas, ¿qué impacto tiene el consumo de pornografía a nivel social? ¿Cómo afecta a la sociedad? Por los estereotipos sobre todo, de cómo debería ser desde un cuerpo a cómo debería ser una relación sexual. Creo que ahí hay más impacto negativo que positivo, porque crecemos viendo una imagen de algo que no es real y que está todo armado y que está todo guionado, o si no está guionado pasa quizás a un punto de violencia y de ser algo irrespetuoso. Entonces creo que ahí tiene un impacto bastante negativo. Ok, déjame ver si lo agarré. Me hablaste de cómo genera expectativas de la realidad que hay una brecha entre lo que dice que debería ser la realidad y lo que realmente es. Entonces, como me hablaste de lo que deberías esperar esperar con ese de una relación sexual y me hablaste de lo que deberías esperar de la belleza de una mujer, como que Sí, o el- de un lo, hombre. ahí va. Entonces, como que la expectativa, el estereotipo que ponen es muy alto en términos de lo que en realidad podés llegar a conseguir en la vida real. ¿Es por ahí? Sí, va por ahí. ¿Algo más? Sí. Te iba a preguntar sobre si pensás que tiene algún impacto positivo. Me dijiste de alguna manera puede servir, puede ser útil para tener un primer inicio en la sexualidad, si sos un niño. ¿Hay algún otro impacto positivo que se te ocurra a nivel individual o social? Creo que eso ya depende del nivel de resignificación que pueda tener una persona al respecto, porque yo te puedo decir que en mi historia personal fue algo que no estuvo bueno y yo lo pude resignificar y hacer como que sea algo bueno, como marcar esto no quiero, esto no me gusta, gracias a haberlo visto en algún lado. ¿Se entiende? Ah, ok, ok. Me estaba comiendo un viaje porque no sabía a qué ibas, pero decime si lo entendí. Me dijiste cómo puede ser bueno si podés definir esto no es lo que quiero o es Claro. por ahí. ¿Es eso? Sí, sí, la persona tiene cierta capacidad de análisis, me parece. No todo el mundo puede. Hay gente que ha quedado muy traumada por experiencias que tienen que ver con eso. No es mi caso, pero sí yo tuve contacto desde una edad muy temprana y eso me ayudó a definir después, siendo más adulta, esto quiero, esto no quiero, que ya lo había visto. Quizás si hubiese más acompañamiento no sería necesaria la pornografía. Tengo un par de... esa es toda la entrevista en términos de lo que Ok. tenía estructurado, ¿sí? Pero tengo un par de preguntas más para hacerte. Dale. Eh, Me mencionaste si hubiera más acompañamiento, no había tanta necesidad de aprendizaje a través de la pornografía. Sí. ¿Cómo se te ocurre que sería el ideal del acompañamiento? ¿Sería una cuestión de aprender a través de los padres, a través del colegio, a través de alguna otra organización? ¿Cómo sería un buen acompañamiento en tu forma de ver las cosas en vez de la pornografía? Creo que parte más de un acompañamiento de los padres,
por lo menos el acompañamiento que yo tuve en el colegio, que era un colegio religioso, no fue ningún tipo de acompañamiento positivo y que cada colegio quizás lo puede teñir de ciertas ideologías o dogmas que no están buenos, entonces no termina siendo realmente un lugar de aprendizaje de objetivo, sino teñido por otras cosas, como te digo. Por ahí en la familia pasa lo mismo, pero quizás con la familia todos tenemos como alguien que es un poco más cercano, que te puede orientar. Quizás no sea tu mamá o no sea tu papá, pero puede ser un tío, puede ser un hermano o un primo o alguien con quien tengas más cercanía, que creo que lo ideal es un ambiente de confianza, simplemente. Ok, entonces me dijiste, pensás que la forma correcta de hacerlo sería a través de la familia, porque tenés un nivel de cercanía y lo conoces. O sea, conoces a tu papá, conoces a tu mamá y ellos te conocen a vos y son la persona que más contacto tiene con vos. Entonces Claro. van a saber cuál es el contexto en el cual hablar las cosas. Más que en la escuela que puede tener, religiosa o no, puede tener su tinte ideológico de te voy a contar las cosas como yo creo que deberías aprenderlas. Y eso puede como tener sus riesgos. Sí. Ok, última pregunta, porque no lo he preguntado en la tarde y me interesa tener tu perspectiva. Por ahí, la pornografía está diseñada para hombres y se habla más en contexto de el uso de pornografía, el consumo de pornografía para los hombres. Y como los usuarios que más consumen pornografía son los hombres en términos estadísticos. Me sale preguntarte eh, cuál ha sido tu observación sobre el consumo de pornografía en el mundo de las mujeres, entre comillas, grandes, enormes. Ok. ¿Cómo funciona o cuál ha sido tu experiencia personal, sin quemar a nadie, sin hablar de tu experiencia personal propia, pero sino qué has observado sobre el consumo de pornografía en mujeres que me puedas hacer aprender? Creo que a las mujeres directamente no les llama tanto la atención, a no ser, desde mi punto de vista, que sean mujeres que no son heterosexuales. Creo que las mujeres que son homosexuales pueden recurrir más a eso, pero por la búsqueda de aprender y no tanto del placer. Quizás el hombre sí va más por la búsqueda del placer. Pero creo que a la mujer le puede impactar más el tema de los estereotipos y de cómo se debería ver o cómo debería de ser tratada una mujer en una relación sexual. Creo que va por ahí. Ok, entonces, decime si lo agarré, me dijiste, la mayoría de las mujeres no tienen el impulso de querer verlo porque no es atractivo y me dijiste como que pueden usarlo en pos de aprender, también de tener su primer contacto y de tener una idea de cómo debería ser una relación sexual y de cómo deberían tratarme y qué debería dar yo, sobre todo en una primera edad donde no tenés ni puta idea de qué deberías hacer. Ok, déjame hacerte la última pregunta. Te voy a hacer una Tranqui, intervención sí, sí, sí. cortita, te voy a hacer que te acerques porque tengo miedo de cortarte. Ahí estás. Ok. Abril, me hablaste de que a la mayoría de las mujeres no les interesa tu forma de ver las cosas. Potencialmente a las mujeres que son lesbianas les puede interesar más el mirar físicamente, visualmente, Ujú. valga la redundancia, eh, personas teniendo sexo. Decime qué te parece esta proposición, si estás de acuerdo o no. Las mujeres tienen una tendencia a encontrar su pornografía en forma literaria. A eso atribuyo yo, al menos, no yo particularmente, como que he escuchado y yo estoy de acuerdo con que 50 sombras de Grey fue un bestseller por alguna razón. Entonces, ¿cómo te suena esta proposición? ¿Pensás que las mujeres heterosexuales o no tienen el consumo pornográfico a través de fantasías literarias? ¿Cómo lo ves? Sí, pienso 100% que es así por el simple hecho de que en algo literario vos podés ver que hay una formación de un vínculo emocional. En la pornografía eso no lo tenés. Ok, vamos de vuelta. Entonces, las mujeres tienen una necesidad, dirías, más que los hombres de contacto emocional para que el contacto sexual sea satisfactorio. Sí, para mí es mucho más importante la formación del vínculo para que lo sexual sea disfrutable. Creo que para todas las mujeres en realidad es así, porque si no, como que en la pornografía vos tenés como algo muy puntual, estás viendo algo muy puntual, no sabes qué hay fuera de eso, no sabes si esas personas tienen un vínculo o qué carajo pasa fuera de eso. En la literatura vos sí tenés toda la formación del vínculo y de hecho yo he escuchado mucha opinión de que, por ejemplo, 50 sombras de Grey, que es el ejemplo que traes vos, lo importante no es la sexualidad o las escenas de sexo que hay, sino cómo Christian se transforma por Anastasia solo por amor. Y eso es lo que mueve realmente a una mujer para que, yo una vez escuché esta frase, para que una mujer abra las piernas primero tenés que tocar el cerebro y después el corazón.
Y me parece que va por ahí. La panza, ¿no? A mí me dijeron que si sabes cocinar, como También, también también. suma. Sí. Abril, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. De Ha nada. sido un gusto. Muchas gracias. Chao. Julio, Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? mejor ahora que te veo. Bueno, buenísimo. Julio, en tu observación, ¿la mayoría de las personas tienen su primer contacto con la pornografía antes o después de los 18 años? Antes, hoy más que nunca. Hoy más que nunca a través de todos los medios de comunicación que existen y sobre todo la falta de nosotros los padres poder ponerle límite al chico, ya que si no le das el celular lo alejas de todos sus compañeros, de todas sus cosas. Hoy por hoy experiencias en Perú, en los lugares que he estado viviendo, chicas de 13, 14 años que no han hecho el amor, las otras las consideran unas sonzas. Y la verdad que eso es grave. Y bueno, los padres por salir a buscar el sustento, no sé qué, hemos perdido esa posibilidad de educar y hacer que se cuiden y se protejan un poco más, ¿no? Ok, déjame ver si lo agarré. Me dijiste la mayoría de las personas tienen contacto con la pornografía antes de los 18 años. Me dijiste de que Sí, porque tenés el contacto con el celular, tenés la accesibilidad y la facilidad de acceder a este contenido pornográfico. Me dijiste por ahí tenés la complicación de que si no le das un celular al niño por presión social, por ahí terminan siendo aislados. Entonces tenés la complicación de que si le das el celular, ya no es un celular, es una computadora. Entonces claro, tienen el acceso al internet correcto. y a cualquier rincón oscuro como sea del internet. No solo que él vaya a ver, sino que el mismo medio por ahí se lo tira. Claro. O sea, no es que uno esté buscando, pero para llamarte la atención te ponen fotos determinadas para que vos piques y bueno, es complicado, la verdad que sí, está muy complicado. Julio, ¿qué impacto tiene en tu forma de ver las cosas a nivel individual o personal el consumo de pornografía? ¿Cómo lo ves? No, bueno, la verdad que es muy difícil para mí poder definirlo, pero el solo hecho de haber leído de que hubo una jueza en una parte del mundo que intentó eh, desarrollar una teoría de que la enfermedad de la filiotilia, la enfermedad de los adultos que abusan de menores, sea considerada como tal y por lo tanto poder permitirla, me parece una cosa que la humanidad va para atrás. Déjame ver si entendí. Entonces, en términos sociales, pensás que, por favor, si estoy poniendo palabras en tu boca, corregime, que no es mi intención. ¿Pensás que en términos sociales el consumo de pornografía puede hacer que rompamos ciertos tabús y que eso permita que la liberalización sexual, entre comillas, alcance niveles que antes no estaban abiertos a discusión en términos negativos, como puede ser legalizar el abuso a menores? ¿Cómo lo ves? ¿Es por ahí lo que estaba refiriendo o lo interpreté mal? No, lo que interpretaste es que es pésimo, la humanidad ha ido para atrás, no debe ser permitido. O sea, evidentemente un adulto puede convencer a un menor que no tiene una serie o que está reconociendo su cuerpo o que está en cierta parte, abusar de él sin que el niño o la mujer o la niña pueda llegar a enterarse. Entonces es pésimo. Creemos que eso debe ser combatido y debe ser castigado, sin duda. Estamos de acuerdo en términos de la pedofilia. Déjame preguntarte en pos de saber si estamos en la misma página, si pensás que si pensás que distintos tipos de perversiones sexuales pueden ser la consecuencia social del consumo pornográfico. Para ver si estamos todavía hablando de el efecto del consumo pornográfico ahora pasando a la sociedad. No sabría definirlo, Ok. definitivamente, porque cada persona es un mundo y en ese mundo es muy difícil entrar. Creo que personas con mayor capacidad o que ataquen el tema más profundamente podrían dar una definición. Yo creo que no. No sé, pero sin duda que es como, no sé, viste, como que se nace, ¿no? Ejemplo, veía recién el camino de la zona que secuestraron chicos y que ahora han descubierto el nieto 140, ¿no? Entonces, para mi cabeza, tener una mujer atada
maniobrada y tener la intención de violarla no existe en mi mente, o sea, no me cabe cómo una persona puede tener ese pensamiento y sin embargo sucedió y sucede, o cómo un hombre puede golpear a una mujer, mientras que en mi educación a la mujer se la respeta, se la cuida y se la protege. Entonces son cosas que el ser humano no sé por qué esta involución en ese aspecto. Julio, volviendo para ver si hay algo que haya quedado sin decir, ¿cuáles pensás que son los impactos a nivel social? Antes te pregunté por el nivel individual o personal. ¿Cuáles pensás que son los efectos o el impacto que tiene a nivel social el consumo de pornografía? ¿Cómo lo ves? O en tu intuición, en tu observación. No hace falta que seas un doctor, no te tengo acá por eso. Es tu opinión y decime cuál ha sido tu observación. No, la verdad que hoy consumiendo, no sé quién consuma eso, pero quien empieza a consumir cualquier cosa a la larga termina siendo presa de eso, ¿no? Entonces, punto, ahí queda. Bueno, muchas gracias por el reportaje, Capo. Julio, muchas Espero gracias por tu tiempo. que sirva de algo y que la gente tome conciencia de que, bueno, hay que cuidar a los chicos. Chao, campeón. Que andes bien. Buenas tardes. Mariano, Sí, en tu observación, en tu experiencia, sí, las personas tienen su primer contacto sexual no, con la pornografía antes o después de los 18 años. antes, definitivamente. Sí. Mariano, ¿qué impacto tiene el consumo de pornografía a nivel individual en tu forma de ver las cosas? Yo creo que la pornografía lo que tiene es que nos hace creer que nuestros cuerpos no son suficientes, que las formas en las que nos relacionamos sexualmente no lo son también, o que tenemos que ser de cierta manera, digamos. Como que de alguna manera termina educando y de maneras que no están piolas, digamos, porque lo único que se busca ahí es un rédito económico en realidad, más allá del supuesto placer de la persona que lo ve. Eh, y eso hace que, bueno, nada, mucha gente crea que tiene que ser de cierta manera en la cama o relacionarse sexualmente con otra persona de una manera capaz que más violenta o menos cariñosa. Eh, Eso. Déjame ver si lo agarré. Entonces, nos genera expectativas que no son reales de cómo deberíamos comportarnos sexualmente y también me dijiste en términos de belleza, puede ser también como de cómo deberías buscar Sí, que sea tu de que pareja. nuestro cuerpo no es suficiente. Muchas veces nos pasa eso, digamos, de que tengo panza, ay, no tengo el músculo, no sé qué, uno se cree menos hombre o lo que sea, digamos, eso. Y también pasa con la pareja sexual. A veces uno cree que la pareja sexual tiene que ser una bomba y no, digamos, el estándar de belleza puede ser otro. Capaz que ve a alguien con panza o lo que sea, digamos, y está todo bien, pelado, no pelado, digamos, como que eso, no pasa nada. Uno debería poder ser un poco más libre con su cuerpo, me parece. También mencionaste esto de terminar siendo como un aprendizaje, como una forma en la cual Ujú. la gente entra al mundo, descubre el mundo de la sexualidad a través de la pornografía, pero me dijiste no está tan piola por todo esto, porque te genera expectativas Tal que, cual. o te pintan una fantasía, me dijiste también que tiene como intención la ganancia monetaria. Sí. Entonces eso me parece muy importante que lo esta decoración como está diseñado para generar dinero y Ujú. está diseñado para que apele a los sentidos del hombre, sobre todo. Entonces, como Sí. mujeres voluptuosas y, bueno, X, diseñado en distintos U aspectos. hombres. Sí. U hombres, tal cual. Ujú. Ok, a tu forma de ver las cosas, ¿cómo afecta el consumo de pornografía a nivel social? ¿Cómo afecta a nivel social? Me parece que es un poco más de lo mismo que vengo pensando, digamos, que es esto de que nos genera sensaciones irreales, digamos, como que creemos que nuestro cuerpo no es suficiente, que nuestras relaciones sexuales no son suficientes, no son, no sé, la performance sexual termina siendo como, uno cree que es menor de lo que debería ser y en realidad es con otra persona y lo que a la otra persona le guste, lo que a uno le guste. Eh, Me parece que la pornografía en sí misma no es mala, sino más bien cómo nos acercamos a la pornografía y que muchas veces no hay la suficiente cantidad de información previa y es un tema bastante tabú en una familia o en la escuela o en cualquier otro lado. Me parece que termina generando, nada, no sé, como una educación rara, digamos, una educación sexual que, o sea, no está educando en realidad. Claro. Su fin no es educar, sino que su fin es vender un producto
audiovisual pornográfico y ya, digamos. No está buscando que uno tenga una buena relación sexual con otra persona. No es objetivo. Se me vino a la cabeza, durante toda la tarde estuve hablando en términos de expectativas o de estereotipos, pero también como un estándar, como que marca el estándar de belleza de tus cuerpos, del cuerpo de tu pareja sexual, de cómo deberías comportarte sexualmente. Es como que nos marca un estándar que no es real, que es ficción, que está hecho en pos de generar ganancias monetarias. Sí. Es como una historia de un superhéroe, por ejemplo, es otro tipo de ficción. Y, Sí. y si trataras de vivir como vive Superman, tampoco llegarías. No. Entonces es como, pero no lo entendemos de esa manera, como decís vos, por ahí es una educación, pensamos que es más... parece que fuera real. Si tenés 14 años y estás viendo eso, es como, Claro, bueno, tal cual. esto es la realidad y en realidad no lo es. No. Entonces como por ahí viene el daño a nivel individual y social. Yo creo que sí. O sea, creo que el daño es ese. Pero no sé si la pornografía en sí misma produce daño. El problema es cómo nos acercamos a la pornografía. O sea, el problema es que no hay educación sexual suficiente. Eso. O sea, en la escuela, si bien hay una ley de educación sexual integral, a este gobierno mucho no le interesa, ni al nacional ni al provincial. Déjame preguntarte, a tu forma de ver las cosas, Sí. me decís, es depende de cómo incorporas la pornografía en tu vida o de cómo te acercas. Y me hablaste de la educación sexual. ¿Pensás que es una charla que debería tener o una introducción que deberías tener a través de tu familia, en el mejor de los casos, o a través de la escuela? ¿Cómo es tu forma de ver las cosas sobre esto? Ambas. Ambas, ok. Sí, definitivamente. O sea, porque la familia puede llegar a tener sus limitaciones. Por eso es importante que desde la escuela se hagan charlas, se meta dentro de cada una de las materias este tipo de información. Para mí debería ser, sí o sí de la escuela, debería estar, y la familia debería acompañar ese proceso. Porque entiendo que cada familia tiene sus propios valores y su propia forma de ver las cosas, a veces relacionado con lo religioso, que está bien, pero bueno, el Estado es laico, digamos, y se supone que la educación es laica y que deberíamos tener una educación sexual que vaya por ese lado. Claro. Tiene sentido el que me has dicho, como las dos. Ujú. Como puedo estar en el riesgo de tus padres no hablan de esto. Hablemos de Claro, fundamentalistas cristianos, como no les gustaría hablar de esto y es tabú y en casa no se habla de esto. Sí. Y entonces ahí tenés el riesgo de la familia que no toque el tema o que lo toque no del todo, que no lo quiere tocar tanto. Y No, viceversa, sí. en la escuela también tenés como el profesor es humano y el Estado es laico, pero no todos los seres humanos son objetivos y como que No, por ahí no. te puede... Los seres humanos no somos objetivos. Claro. Arranquemos desde esa base. Corta, claro. Por eso. El ser humano no es objetivo, la familia no es objetiva, la educación no es objetiva. Sí se puede establecer ciertos estándares y que haya cierta información que sí o sí se tenga que dar. Y la escolaridad arranca desde que uno va al jardín de 3, 4, 5 en adelante, hasta que uno se egresa del secundario. Por lo menos tenemos garantizado desde, creo que jardín de 4 hasta tercer año de secundario. Son un montón de años en los que una persona se forma en la escuela y la familia no siempre tiene toda la información necesaria y no siempre tiene las maneras de poder decir las cosas y a veces llegan tarde cuando el hijo capaz que ya está consumiendo pornografía y todavía no le hablaron sobre sexo, digamos, los propios padres. Es como que eso tiene que estar la confianza, no siempre se da y por eso que sí o sí tiene que estar en la escuela también. O sea, es como... Me parece fundamental que las dos cosas estén más cercanas. Sí me parece que la familia debería acercarse a la escuela y la escuela debería acercarse a la familia para que eso circule un poco más. Incluso la capacitación no solamente tiene que ser para los niños o niñas o adolescentes, digamos, sino que tiene que ser para la familia también. Me parece muy interesante lo que acabas de decir, como qué útil sería, porque te voy a como expresar, yo trato de dejar mi forma de ver las cosas fuera de la entrevista, pero si te puedo comentar un poco de cómo lo veo yo. A mí, si yo tuviera un hijo, me pondría muy incómodo el hecho de que alguien más le enseñe de sexo. Entonces como yo trataría de ganar el primer paso y de hacerlo yo antes. Pero me parece muy útil lo que acabas de decir, como si tuviéramos una reunión de padres y tenía el profesor y te dice, bueno, lo vamos a dar en estos términos, ahí por lo menos yo puedo chequear cómo vas a hablar de esto con mi hijo. ¿Tiene sentido? Entonces me parece como útil esta idea de que el colegio se acerque a la familia, que la familia se acerque al colegio y un tema que por ahí es tan... ¿qué? Sensible, Sí. que estemos de acuerdo o que sepamos cómo se está tocando
en la escuela. Y me dijiste, cada familia tiene sus valores. Bueno, en esa. Creo que llegamos ahí. En esa vinculación entre la escuela y la familia me parece que tiene que ser esta cuestión de, sí, vos como padre, yendo y a ver, esto lo van a tratar de esta manera, no me gusta, no le voy a prohibir al colegio que lo dé. En mi casa voy a hablar con mi hijo y le voy a decir lo que yo creo, digamos. Claro, tal cual, tal cual. Pero la cuestión es transmitirle al hijo que eso es mi visión, subjetiva, personal, no hay objetividad. La sociedad no es objetiva, funciona así. Mariano, última pregunta. Te voy a preguntar si pensás que el consumo de pornografía o la pornografía puede tener algún impacto positivo, sea, o algún beneficio, sea individual o social. ¿Cómo lo ves? Positivo. No creo que sea negativo en general. Me parece que no es negativo. Personalmente, yo trato de consumir pornografía que no sea agresiva, que no sea, bueno, machista, sexista, etcétera. Trato de buscar ese tipo de pornografía. No es fácil encontrarla. ¿Cómo hace? Como que no, ¿cómo encontrás el sello así como, viste, USD approved, viste, como todas esas cosas? Como... No existe. Es como buscar algo sin tag. Está difícil. Claro, Pero, y tiene el loguito, pero no. El impacto positivo. Yo creo que te puede dar ideas que uno las tiene que poder probar con su pareja. Si te genera una fantasía mortal. Yo creo que eso, como una iniciativa para que te genere deseo, para que te genere una fantasía, me parece fantástico. La cuestión es que uno tiene que tener una relación sana con su pareja para poder llevar a cabo esa fantasía. Digamos. Si a uno le gusta, mortal, si quiere, no sé, que sea fuerte, pero siempre con sentido. Digamos. Eso es lo importante. Me parece muy interesante. Entonces, decime si lo agarré. A tu forma de ver las cosas, un impacto positivo que puede tener la pornografía es como mostrarte o como abrirte los horizontes sexuales o ver como poder tomar inspiración de alguna manera de qué te llama la atención y con una gran aclaración en pos de hacerlo con tu pareja y me dijiste como si tenés una buena relación con tu pareja ahí es como que la pornografía estaría integrada a una buena relación, a un buen vínculo que tenés de pareja. Sí. Ok, ese sería un caso en el cual podría tener un impacto positivo. Ok. Esa era mi última pregunta. Bien. ¿Te puedo retocar 2 toques esto? Sí. Excelente. Sí. En tu experiencia o en tu observación, ¿puede ser que tome el rol de una pareja o como que pueda meterse en el medio del vínculo más de lo que es un contribuidor positivo a mejorar la sexualidad de la pareja? ¿Puede ser como una forma de reemplazarlo o puede ser un obstáculo? ¿Cómo lo ves? No, ningún obstáculo, no, para nada. Lo ves No, como no, algo no más es algo que positivo. no es algo que va en el medio de manera negativa. A menos que no tenga un consumo problemático. Pero en realidad tiene que ver más con una cuestión psicológica. Y de decir, che, bueno, capaz que estoy teniendo un problema con la pornografía y la única manera en la que me excito es con pornografía. Bueno, ahí tenés un problema. Ese es el momento en el que uno tiene que ir al psicólogo o psicóloga y decirle, che, mira, me está pasando esto, no lo estoy pudiendo resolver. Dame una mano. Disculpe mi falta de atención y mi falta de... Tranqui. Tu nombre es Mariano, ¿verdad? Sí. Mariano, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un Por gusto. favor. Muchas gracias. Cande, Sí. en tu experiencia personal o en tu observación, ¿la mayoría de las personas tiene su primer contacto con la pornografía antes o después de los 18 años? No, para mí antes. Me parece que antes. No está bien, pero me parece que antes. Sí, sí. ¿Qué impacto pensás que tiene la pornografía en niveles individuales? Eh, Siempre he visto que muchos niños, niños, sobre todo niños entre, no sé, adolescentes por ahí, es como que se inhiben mucho, son muy, veo gente que pone muy tímida, que suele ser, poner por estos casos, de que consumen pornografía. Entonces, eso para mí los refleja en que son como más reservados, más retraídos, como, no sé si antisociales, pero como que no se relacionan mucho con la gente. Ok, dame 2 toques. Entonces, decime si lo agarré. Me dijiste, Sí. algunas personas que consumen pornografía son más retraídas y como Sí. que no quieren hablar tanto del tema, pero consumen pornografía. ¿Es eso? Claro, sí. Sí, sí, sí. Sí,
Me parece eso, capaz es un prejuicio igual. Ok. Siento también esto de que hay como mucho prejuicio. Para mí, yo considero de que los niños tienen como más acceso a esto con todos los medios, los teléfonos, las aplicaciones, tienen mucho más acceso ahora. Entonces eso puede repercutir en esto de que en su desarrollo se vuelvan retraídos y no se puedan desarrollar correctamente, entonces se vayan por este lado, digamos. Déjame ver si lo agarré. Entonces, Sí. lo que yo pensé que estás diciendo es como algunas personas que consumen pornografía son de esta manera. Y ahora, si te escuché bien cuando me lo dijiste, es las personas que consumen pornografía tienen la potencialidad de ser más retraídos y de que les sea más difícil establecer un vínculo con una mujer, si estamos hablando de hombres consumiendo Claro. pornografía, que es la mayoría. Sí, sí, sí. ¿Es así entonces? ¿Lo agarré bien? Sí, sí, sí. Para mí esto de que genera, como está este tabú, ¿no es cierto?, de la pornografía, es como, eh, genera esto de decir, bueno, a ver, yo lo pienso en mí, no sé cómo será en el resto, obviamente, pero como decir, bueno, esto es como está mal, como que socialmente está mal. Entonces, como evitan, para mí es esto de relacionarse, es como que evitan em, como como que no quieren que la gente se dé cuenta, uno también tratar de esconder esto de que se consume. ¿Entendés? Ok, entonces son como tímidos complicado. dame dos toques. Entonces, ¿son tímidos que no quieren hablar de esto o son tímidos en términos de que tienen miedo a que los rechacen? Claro, a que la gente se entere o que el resto se entere, que pueden ver que ponele, che, ponele, feo, pero este capaz que ve este tipo de cosas y se lo aísla también socialmente. Entonces, para evitar ese aislamiento, es como, bueno, finjo que no, ¿entendés? Entonces, para evitan contacto para justamente para que la gente se dé cuenta. Es como que también tratar de esconderlo. Es como complicado. Ok. ¿Qué impacto pensé que tiene a niveles sociales la pornografía? Eh, no sé, es como. A ver. Capaz la gente. No sé. Eh, no sé. Impacto social. Y capaz que haya como, no sé, más. Lo pienso en niveles, no sé, de acoso, de maltrato, de este estilo. eh, pero no lo veo más por ese lado. Como que puede llegar a aumentar, no sé, el nivel sí, de maltrato en la calle o capaz de, como de, no sé, cuando una ponele yo camino y siento que me miran o que, no sé, como vos ves los ojos, ¿me entendés? Entonces capaz eso puede llegar a aumentar, pero no sé si lograr, como que si se reflejaría socialmente, como te darías cuenta de decir, ah, bueno, pasa esto por esto, Claro. ¿me entendés? No sé si habría algo puntual, pero a lo mejor puede ser por ese lado, pero no sé. ¿Pensás que tiene algún beneficio o algún impacto positivo el consumir pornografía en términos individuales o sociales? ¿Cómo lo ves? No, para mí no. Eh, no, creo que ponele, mucha gente puede creer que, no sé, bueno, es como para ponele. Es que sigo pensando atado con los niños, de decir, bueno, así, bueno, se pueden conocer o aprender, no sé, a cuidarse, a conocerse, lo que sea. Para mí tiene que ir por otro lado, ¿entendés? No sé, educación sexual, ponele, ¿me entendés? Pero no, para mí no tiene ningún impacto positivo. Última pregunta, Sí. y si estás inclinada a responderla. Por ahí, todo lo que yo sé o toda mi experiencia de la pornografía y de cómo se ve, cómo se habla, en qué términos se habla o qué significa la pornografía, es de un lado masculino, de hablar con mis amigos, ponele o X. Me sale preguntarte si estás inclinada a responder, no hace falta que sea algo muy personal, pero en tu experiencia sobre las personas que tenés cerca tuyo, ¿cómo se vive esto de la pornografía en el mundo femenino? ¿Cuál es tu intuición sobre esto? Eh, y para mí, ponele, siempre los casos de, se pasó una foto, o no sé, se compartió un sticker o un video, lo que sea, y siempre era como más del lado, che, no da. Es como siempre está ese rechazo, porque siempre era capaz una imagen que pasaron, no sé, sin consentimiento, o un sticker que pasaron, que armaron y que no da. Entonces, capaz también choca mucho por eso. No sé cómo será el lado masculino, pero por lo que yo tengo entendido, como de este lado, digamos, siempre está como ese rechazo, porque siempre
la mayoría de las veces como que ataca de alguna forma a alguna mujer, entonces como siempre que yo me entero de algo de eso, siempre es algo en contra de una mujer así, de que se difunde sin consentimiento o lo que sea, entonces como que es por eso capaz también un poco el rechazo, el de decir no, está mal, no, está mal, ¿me entendés? Pero es por esto. Genera como ese gusto amargo, ¿no? De decir, che, no, capaz, no da. Ok, entonces déjame decirlo a ti. No está bueno, no se, en general, no se ve bien o no es algo que tenga, lo vean con buenos ojos la pornografía en el mundo femenino, en tu experiencia, porque por ahí cuando se comparte o se difunde algo a sabiendas o no de una mujer, es como víctima social de mirar lo que hizo tal persona, es como por la consecuencia social que tiene que alguien se entere o que alguien vea un cuerpo desnudo de una mujer que no lo quería así, ¿es por ahí? Sí, sí, también por esto de que ataca un poco el consentimiento de una, de decir capaz en una situación de confianza o en algún aspecto más íntimo, yo no sé, comparto una foto, comparto algo y después van y lo suben, ¿me entiendes? Entonces es como no, va por ese lado, digamos, ¿me entendés? ¿No? De que a lo mejor se queda como una víctima, a lo mejor lo hizo y no le importó, ¿me entendés? Como no va más por eso, sino por el decir, a lo mejor a ella, ponele a ella o a la persona que se le haya difundido la foto también, o se haya difundido por el material, de decir, che, a lo mejor no era la idea que se difunda de esa forma, o hacerla quedar también de esa forma, es verdad, también víctima, ponele de esto, pero, pero sí, también entiendo que es por también, este tabú, esta idea que está como preformada también, eh, y más como de mi lado, es como, no, no, eso sí que no. Digamos. Cande, Sí. muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Dale. Ha sido un Muchas gusto. gracias. Muchas gracias. Suerte. Buenas tardes. Agustín, ¿Cómo estás? mejor ahora que te veo. Agustín, me interesa preguntarte en tu observación y en tu experiencia personal, ¿la mayoría de las personas tienen contacto con la pornografía antes o después de los 18 años? En mi caso, No te voy a preguntar, vamos a hablar de la pornografía, no te voy a preguntar nada en tu caso personal, sino en en general, tu yo observación. calculo, digamos. Sí, yo creo que se accede a una temprana edad, sobre todo porque hoy en día todo el mundo tiene acceso a dispositivos celulares. No todos los padres por ahí tal vez tienen mucha noción de lo que consume su hijo, porque es algo que está muy al alcance de la mano y el internet es un lugar muy, muy amplio, digamos. Así que yo creo que sí, a una edad muy temprana se accede a la pornografía. ¿Qué impactos pensás que tiene el consumo de pornografía en niveles individuales, en la persona? Yo creo que es bastante grave porque primero que nada vos, o al menos cuando sos joven o no tenés una edad todavía muy desarrollada ciertas cosas, vos consumís pornografía y yo creo que crees que todo lo que sucede ahí es real y no estar así, no todo el mundo tiene el criterio para diferenciarlo cuando uno es tan joven y lo consume. Y por más que lo tengas, si ya en un momento se te hace hábito, medio que vos lo incorporas, ya es difícil salirte de todo ese mundillo y empezás a guiarte por cánones que no son ciertos, digamos, y asimilás muchas conductas que el porno en sí es muy violento también y le va quemando la cabeza a mucha gente. Déjame ver si lo agarré. Entonces, uno de los problemas que tiene el consumo de pornografía a niveles personales es el que el estándar que te pone de lo que debería ser no es real. Claro. Como que es una ficción y es como el sexo no es eso, pero ahora que estás entrando, sobre todo en una edad temprana, como mencionaste, si esta es la primera vez que ves sexo, pensás que debería ser de esta manera. Exactamente, Ah, entre otras cosas. Digamos, también tiene una visión bastante machista también. También con respecto a los cuerpos no son tampoco todos así como se muestra en la pornografía y como, bueno, como bien mencionaste, no es todo como se muestra ahí. En términos también de cómo se relacionan las personas, en lo sexual también. Es bastante irreal, no solamente desde el físico, sino desde la comunicación. Agustín, ¿qué impacto tiene a tu forma de ver las cosas el consumo de pornografía en la sociedad, en niveles sociales? Bueno, yo creo que sigue perpetuando estereotipos bastante machistas, de una manera, una visión bastante machista eh, de ver las cosas. También creo que va seteando a la gente un poco en esta época que estamos todos con los celulares, pienso yo, a que cada uno esté un poco en la suya, no quiera tampoco
tener la comunicación y querer acceder a hablar con otras personas, porque también es algo que está al alcance de tu mano. Entonces, por ahí lo que vos terminás pensando de, bueno, yo al final, si quiero obtener algo de placer, tengo la pantalla, puedo acceder ahí en vez de relacionarme con personas, porque también relacionarte es enfrentarte a que no todo es como te lo plantea la pantalla. Entonces, también te saca un poco la ansiedad social que te puede generar, pero al fin y al cabo te perdés de muchísimo y te va un poco haciendo mal a la cabeza, también te quita mucha imaginación, que es muy importante. Y yo creo que es totalmente nocivo. La expresión al alcance de tu mano en este contexto me parece simplemente apropiado, Agustín. De 10. Entonces, decime si lo agarré. El efecto que tiene es que, me dijiste, perdés imaginación, me dijiste, te aislás, como que el hecho de que lo tengas al alcance de tu mano, el acceso a la pornografía sea tan fácil, hace que en vez de tener que hablar con una chica y de enfrentarte a la posibilidad de que te rechace y de tener que entablar una conversación y escuchar y prestar atención, Y se va todo, simplificas todo en buscar un video, te autosatisfaces y se acabó la cuestión. Pero bueno, perdés todo lo que tiene que ver con comunicarte con el otro también. Eso es terrible. entonces uno de los impactos principales a nivel social es que estamos perdiendo esta iniciativa de iniciar una conversación y Sí, de... buscar un poco el calor en el otro, la comunicación. También vos, medio que al consumir, si lo haces de una manera muy diaria y siempre acudís a la pornografía, también cuando te comuniques lo haces bajo los estándares que vos crees que te pica un poco la pornografía, que son muy reales también, son situaciones de hecho muy morbosas. O sea, si vos vas profundizando siempre hay videos cada vez más morbosos y no es, el mundo creo que yo que no es así, por lo menos. Agustín, última pregunta. Sí. ¿Pensás que la pornografía o el consumo de pornografía puede tener algún tipo de impacto positivo, algún beneficio? Ahí yo la verdad que les veo muy poco, depende también, porque creo que existen contenidos que son más eróticos, que tienen otro tipo de búsqueda. Creo que el erotismo y lo pornográfico son dos cosas distintas. Entonces, si está más encuadrado dentro de lo erótico, y creo que de ese lado es otro tipo de búsqueda. Después existe otra cosa que es la educación sexual, que es para mí excelente, pero que poco tiene que ver con la pornografía. Y después lo pornográfico creo que ya es una cuestión más burda de, no sé, contenido, tal vez tenga algo positivo en este momento. Yo creo que estoy muy viendo más lo negativo que lo positivo, así que no te sabría decir, pero sí creo que está bueno diferenciar, viste, las diferentes aristas que hay dentro de ese mundillo. Agustín, muchas gracias por tus respuestas, por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Un placer. Buenas tardes.